Bien, vamos a ver compuestos heteroatómicos dentro de la química orgánica. Y estos compuestos heteroatómicos lo que hacen es tener, aparte del carbono, oxígeno e hidrógeno, otro tipo de elementos como por ejemplo el nitrógeno. Siguiendo con la estructura que veníamos desarrollando de los compuestos del carbono, vamos a ver la última parte de todos estos compuestos heteroatómicos que tenemos derivados halogenados, compuestos oxigenados y nitrogenados también esos compuestos. No vamos a trabajar exhaustivamente en cada uno de ellos, pero sí vamos a hacer un breve pantallazo para describir cada uno de estos compuestos, para que lo puedan reconocer, que si ven algún elemento o algún libro de química orgánica, sepan de qué elemento, de qué compuesto se va a tratar, y que tengan idea de que es un uso frecuente en la industria, en cualquier tipo de industria, y en muchos de ellos hasta en nuestra vida cotidiana. Vamos a empezar con los derivados halogenados. Estos derivados halogenados son compuestos orgánicos, obviamente van a tener carbono, hidrógeno y oxígeno, pero que tienen la modificación de un halógeno o más dentro de su estructura. Si nosotros veíamos en los hidrocarburos saturados, tenemos carbono e hidrógeno, y ahora este hidrógeno va a ser sustituido por algún halógeno, que puede ser fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro. A partir de ahí, estos hidrocarburos saturados se convierten en halogenados. Por ejemplo, tenemos el propano. El propano, en su última estructura de este hidrógeno, se ha reemplazado por un cloruro. Entonces se transforma en 1-cloropropano. Si tenemos un etano, en este caso, dos de sus hidrógenos extremos se reemplazan por anión cloruro. Entonces tenemos 1,2-dicloro, porque tenemos 2 cloro dentro de la estructura del etano. Ahora reemplaza por bromo, entonces vamos a tener dentro de la estructura 1,2-dibromoetano. Fíjense que tiene un doble enlace, quiere decir que también se puede reemplazar en una cadena de hidrocarburos insaturados. Tenemos que nombrar entonces el lugar donde va a estar la doble insaturación y vamos a tener en este elemento, en este carbón, reemplazado un cloro y vamos a tener 1-cloro, 1-propeno, porque en el carbono 1 de esta estructura tenemos un doble enlace y termina en eno, recuerden la terminación de doble ligadura. Si tenemos ciclos, ¿se acuerdan que teníamos el benceno? En este caso vamos a tener reemplazados dos de esos carbonos por cloruro. Entonces vamos a tener diclorobenceno. Vamos a empezar con los compuestos oxigenados. Quiere decir que esa estructura de hidrocarburos saturados o insaturados, dependiendo de si tienen doble ligadura o no, los hidrógenos pueden estar reemplazados por oxígeno de distintas formas. Entonces, están formados, como ya vimos, por carbono, hidrógeno, oxígeno, pero en este lugar hay un grupo oxidrilo que se encuentra unido a toda la cadena o al radical saturado. Esto forma un alcohol, entonces se antepone la palabra alcohol y se sustituye el sufijo, la terminación ano, cuando era hidrocarburo saturado, por un radical que se llama ílico o también llamado ol. Por ejemplo, se llamaría etano, porque tenemos dos carbonos, pero vamos a reemplazar un hidrógeno por el grupo oxidrilo, entonces se transforma en alcohol y pasa de llamarse etano a etanol. También podríamos llamarlo alcohol etílico. Entonces podríamos utilizar la terminación ílico o la terminación ol. Acá fíjense que se denota en dónde está ese grupo oxidrilo y vamos a poner 2
propanol, porque en el carbono 2 tiene el grupo oxidrilo. Acá hay un doble enlace, entonces hay que nombrarlo. Se llama 3-butén, 1-alcohol. Si tenemos un grupo metílico, un grupo cíclico, el hexeno o el hexano, vamos a llamar el lugar donde va a estar el grupo metil, que en este caso es 4-metil, ciclohexanol, porque tenemos una forma cíclica y uno de los carbonos es reemplazado por un grupo oxidrilo. Fíjense acá, vamos a nombrar 5 átomos de carbono, pero en el 1, en el 3 y en el 5 va a haber oxidrilos. Entonces hay 3 oxidrilos, por eso se llama triol. Entonces estará formado o estructura será finalmente 1,3,5 pentanotriol. En cada uno de esos lugares se va a nombrar el alcohol o el grupo oxidrilo en el cual se sustituye. Otro ejemplo es vamos a nombrar primero la cadena larga. Fíjense que tiene grupos oxidrilos y tenemos 1,3-pentanodiol, porque en el carbono 1 y en el 3 se han reemplazado el hidrógeno por el grupo oxidrilo. Los fenoles. Fenoles son compuestos orgánicos, también formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, que difieren del grupo alcohólico o de los alcoholes porque tiene un grupo oxidrilo unido a un grupo aromático, no a la cadena láctea, a la cadena lineal, sino a un grupo aromático. Y la nomenclatura de los fenoles se da directamente nombrando al miembro más sencillo de esta familia, que se llama fenol. Entonces, este es el anillo aromático, ya lo hemos visto, el benceno, que uno de los carbones es reemplazado por un grupo alcohólico, a diferencia de recién el grupo de los alcoholes no teníamos la doble ligadura. Era un ciclo que era el hexano con el reemplazo del oxidrilo. En este caso tiene la doble ligadura, entonces es un hexeno con el grupo oxidrilo y se llama fenol. A partir de ahí, fíjense que cambia también halogenado. Uno de los carbones se llama 2-bromofenol. En este caso reemplaza con un yodo y se llama 4-yodofenol. De distintas formas va a ir sustituyendo, pero siempre la terminación final va a ser fenol, porque el miembro más importante de este grupo es justamente el fenol que le da origen. Fíjense que nombra el lugar donde está el oxidrilo con el punto 1 y de ahí sucesivamente van a ir enumerando todos los compuestos y voy a tener 2-etil, -2-etil, 5-metil, fenol. De esa forma estaría la estructura de un grupo fenólico. No se pone hexano porque como es el grupo fenólico directamente termina con esa palabra. No necesito decir que tiene 6 átomos de carbono. En este caso, fíjense que enumera la cadena, el ciclo con todos los carbones correspondientes y ahora lo va a denominar con 2-etil, 1 y 4 bencenodiol, porque vamos a tener dos grupos fenoles o dos grupos alcohólicos o oxidrilos dentro de esta estructura bencénica. Los ésteres. Los ésteres son compuestos que tienen un oxígeno incluido en la cadena y se puede denominar como oxi, ¿sí? Porque tiene oxígeno dentro de la estructura de la cadena, o se puede nombrar como éter. Por ejemplo, en este caso yo tengo
un etano del lado derecho, el grupo oxígeno o el oxi, y el metano del lado izquierdo. Entonces voy a nombrar metoxietano. La otra forma de nombrarlo sería etil, porque voy a tener un grupo etílico dentro de la estructura, separado por el oxígeno, que va a dar el nominado éter. Entonces va a ser isopropil, porque tengo un propano de este lado de la cadena, etil, isopropil, éter. Hay distintas formas de nombrarlo, entonces puedo nombrarlo como metoxietano o etil, metil, éter. Si el oxígeno divide de un lado o del otro la cadena lineal de la estructura. Fíjense que tiene un doble enlace, entonces esto se llamará etoxieteno o etil, etenil, o porque va a tener dos grupos eteno de un lado y del otro del oxígeno, etenil, éter, etil, éter. Es preferible llamarlo tal vez con el nombre que menos se complique, con los grupos fenilos y los grupos etilos, a veces se confunde bastante. En este caso, fíjense que tiene un grupo benceno y tiene un grupo oxi o un éter, y tiene un grupo metano. Entonces se llama metoxibenceno. Si se fijan, la cadena lineal va a dividir a las dos estructuras y se va a llamar etil, propil, éter. Y en este caso yo tengo que formar etil, metil y éter porque tiene el oxígeno en el medio. Entonces, la estructura del oxígeno va a dividir hacia la derecha y hacia la izquierda todos los carbones o grupos radicales que corresponden, y tengo que diferenciar después con el lugar alfabético como hemos estado viendo hasta ahora.